diciendo. La tierra, hojas de la tierra, esto es lo que somos. Hojas en la tormenta, movidas, conmovidas, de aquí para allá, sin destino, quizás cenizas. Desde hace ya algunos años tengo un pacto con la muerte. Ella me permite leer lo que alguna vez escribí, para que mi mala memoria no enturbie ni traicione el fulgor que aún vive en mi corazón. Escribí un texto sobre Jacobo Friedman y lo voy a leer. Tristezas por la muerte de un poeta. In memoriam de Jacobo Friedman. Es abril y llueve, desciendes bóveda del suplicio en la ciudad, mientras recuerdo a un viejo amigo con el letrero de loco. La marca de la infamia en su cabeza pelada y en los ojos hierba de miseria. Durante 30 años lo habían recluido en una jaula, expuesto a la curiosidad, como a una bestia negra de aliento de fuego y de veneno. Y a cambio del sufrimiento nos dio la poesía, hablando con Dios y repartiendo a manos llenas las flores del saber que llevaba en su alma, en una cajita de música, junto al sol, los evangelios y peces de cristal azules y verdes. No fui a visitar su tumba a pesar de andar toda la tarde con la tristeza de su muerte. Pero me senté en un parque y leí lentamente uno de sus libros. Y cuando volví a la vida, algo en mí debe haber cambiado. Tendría aspecto de león o de homicida o de un descabezado que echaba por el cuello señales de humo, porque el policía me paró, me pidió documentos, me interrogó con ferocidad y quiso llevarme detenido. Yo le conté de mi amigo el poeta y él se alejó, quizá conmovido o quizás asustado. Todo fue una pequeña molestia, un relámpago en el río. Pero se abrieron de par en par las puertas del dolor, y sin saber el motivo ni la secreta necesidad, soñé con un tren detenido en el medio de la selva que ya nunca podría partir. Con los monos asomándose por las ventanillas, con plantas trepadoras en la chimenea y ciénagas en las ruedas y grandes bandadas de loros y de mariposas cubriendo los asientos del vagón. Y mi amigo el poeta extendiendo hacia nosotros sus manos ensangrentadas, desnudo y tembloroso, y un turbante ceñido en la cabeza, apenas disimulando el profundo tajo del cuchillo, la fijeza sin fin de su mirada. Y me sentí muy mal, mi estómago a punto de estallar, y corrí
hasta un café cercano a la estación de Retiro, donde se reúnen los poetas y pintores que estaban, como siempre, con whiskies y con drogas, buscando el elefante blanco, la paz oriental. O una pareja para pasar la noche que se aparecía nueva, recién descubierta por un explorador con yelmo de acero. Y les empecé a hablar, con mi monótono acento de jesuita, con la desesperación pesada del hombre que en medio de la guerra aún cree en la poesía. Les dije que en la ciudad el viento cada vez más huele a podredumbre, a cadáver insepulto, y que mi amigo el poeta había comprendido que su dolor era necesario para la simple perfección de las manzanas, para que no se detengan los flujos y reflujos de las aguas, y cada hombre finalmente encuentre la luz sin clausura de su ventana. Ellos me contestaron muy bien, que me fuera a joder a otra parte con mis letanías o que me montara una negra, pero esa noche no estaba para negra, solo podía recordar a mi amigo el poeta y a sus viajes por la selva y a su violín roto y a sus pantalones atados con una soga, desafiando con soberbia a los verdugos, perdido ahora en el centro de la tierra sin que nadie supiera su lugar. Desconocido y lejano como una florcita que se está por descubrir, pero que brilla en las sombras y brillará mientras algún hombre tenga conciencia que la poesía es también un arma entre los cuerpos en lucha y el grito de un torturado siga desafiando el universo. Y yo, ¿acaso sea lo que se dice un partícipe necesario? Cuando, por ejemplo, se comete un crimen, de golpe junto con el asesino hay alguien que contribuye a que el crimen se consume y es también un criminal. En este caso yo soy partícipe necesario porque tengo que ver con el crimen. El crimen que siempre es una ceremonia, tal vez una ceremonia de muerte, y toda muerte es lo agónico, es el vacío, es la desesperación, pero también es cierto que la muerte es imprescindible para la conciencia de la propia vida, para la pasión por la vida, lo cual no quiere decir que ahora yo voy pidiendo a la gente que mate uno a alguien. Ya este país conoció demasiada muerte y a la vez demasiada impunidad con los asesinos que provocaron la muerte. En el caso de Figman, también hay una sociedad que lo asesina. ¿Cómo pensar que uno de los mayores poetas de lengua hispana, castellana, latinoamericana, argentina, como quiera calificarse, haya pasado casi 28 años tras las rejas de un asilo de locos? Es un crimen. Y obviamente me viene a la cabeza la obra de Artaud, ¿no? Cuando habla de Van Gogh sobre el suicidado por la sociedad, que aquí en castellano nosotros hemos conocido en esa rigurosísima versión de Aldo Pellegrini, que a la vez también lo recuerdo como amigo de Figman. Muchísimos sábados
a la mañana, como yo cuento en la obra, la pasábamos en la librería El Dragón. Volviendo a Figman, porque en realidad no me fui de Figman ahora, hay una responsabilidad social siempre en la locura y en el caso específico de Figman, de que haya estado 28 años recluido. En estos días está por tratarse en la Cámara de Diputados una nueva ley de salud mental. Si esa ley hubiera estado vigente entonces, diferente hubiera sido la situación de Figman, porque entre otras cosas se prevé en la ley, que no va a ser fácil que entre en vigencia, que alguien con una crisis psíquica, con una crisis espiritual, con una crisis del alma, con una desesperación de la vida, con una búsqueda atroz del amor por otros caminos, los no tan simples, esté en un hospicio contra su voluntad más de 3 meses. Y miren ustedes, si en un tiempo como hoy se disputa sobre si son 3 meses, 6 meses, 1 año, algunos llegan a pensar en 3, pero no conozco a nadie que al día de hoy piense en internaciones a eternidad o internaciones hasta la muerte, como es lo que históricamente ha sucedido en los hospicios de nuestra sociedad. Por eso, casi en el inicio intenté como burlarme de mí, burlarme de ustedes, burlarme del mundo, para no hacer de esto un tono demasiado dramático. Por eso empecé a hablar del partícipe necesario de un crimen. En realidad, y por más que todos siempre tenemos responsabilidad en los todos sociales, más que participar en el crimen, yo creo que, y lo digo con humildad, pero tampoco negando la propia historia, que fui un partícipe necesario en la resucitación de Jacobo Figman. Cuando me entero de la existencia de Figman, yo era un muchacho joven, me había incorporado al movimiento surrealista, ahí estaba con los maestros del surrealismo, con el pintor Juan Valleplanas, con el psicoanalista Enrique Pichon Rivière, con los poetas Enrique Molina, Madariaga, Aldo Pellegrini. Y a partir de ello fui poco a poco entrando en la desesperación de conocer esas relaciones profundas que siempre existieron entre el arte y la locura. Y fue precisamente a partir de esa pasión por el arte y la locura que Juan Valleplanas, el pintor Juan Valleplanas, me habla de Figman, me dice que Figman es en su criterio el más artista de los artistas de su generación. Y me dice también que si no está muerto, seguramente lo encontraré en un hospicio, porque de eso también se trata. Él deposita sobre mí como la necesidad de redimir el crimen que había cometido esa generación de grandes poetas, de grandes pensadores, de grandes artistas, y que de alguna forma o de muchas formas, tal como sucedió con Artaud en Francia, cuando alguien del grupo ya no cae artísticamente en la locura, en la producción de la poesía como trastocar todos los códigos del mundo, sino que también junto con la acción poética, con la acción estética, con la acción del arte o lo maravilloso del arte, ponen en juego el cuerpo y el alma, que es lo que sucedió con Jacobo Figman. Figman no es solo la poesía que enloquece o la poesía que crece después
que sucede la locura. Figman es también el pagar con cada pedacito de su alma, de su espíritu, de su ser, de sus huesos, de su sangre, la legitimidad del ser poético. Y obviamente, un ser poético, un ser que se alza contra los poderes del mundo, contra las injusticias del mundo, contra lo atroz que se vive en el mundo, tiene que pagar. Y vaya si Figman pagó. Y cuando Valle me habla de Figman, deja abierto un camino que en el primer momento yo no creí que iba a hacer mi camino, mi obligación. Pero de una forma puede ser casual o puede ser marcado por el destino. Lo cierto es que al poquito tiempo de la muerte de Juan Valleplanas, estoy hablando de los últimos años de la década del 60, vaya cuánto tiempo pasó, sabiendo de Figman, sabiendo de su poesía, sabiendo de la posibilidad de que esté en un hospicio, traspasé por primera vez las puertas del manicomio y pregunté si allí estaba Jacobo Figman. Tengo aún en mi cabeza el recuerdo de esa escena, de esos libros gigantescos, abriéndose y cerrándose como una forma de decirme que no. Y después, por supuesto, la gente del hospital reafirmándome esa información. Y como alguna vez lo he dicho y escrito, paradójicamente, ese primero no encontrarlo a Figman, yo lo sentí como una confirmación de que en algún hospicio Figman estaba. Y recorrí casi todos los hospicios de la Argentina buscándolo y no encontré a Figman, pero sí encontré la violación de los derechos humanos de una gran cantidad de hombres, mujeres, incluso niños, viviendo en el siglo XX la misma pesadilla que en la Edad Media y que aún en la Antigüedad. Y eso provocó una conmoción en mi ser. Yo llevo como 2 cargas sobre mis espaldas. Muy joven, era casi un niño, no tendría más de 20, 21 años, me recibí de abogado, sin saber bien que esa justicia que yo buscaba no la iba a poder instrumentar ni siquiera ver desde una profesión. Una cosa era esa justicia a la que yo me había acercado tras los ideales, digamos, de Platón a nivel filosófico, tras esas huellas que mi espíritu había dejado la leyenda de Sócrates y de su muerte, buscando la verdad, y junto a ello esa carga poética que a veces la vivo como una herencia familiar. No puedo olvidar a un tío abuelo a quien no conocí, pero que sí sé que era un gran poeta, y también la otra carga del hermano de mi abuela Catalina, poeta y anarquista también, que se suicidó en su desesperación y que mi abuela siempre contaba el dolor de la familia por no haberlo podido enterrar en el cementerio, que por entonces era un cementerio religioso prohibido para los que se suicidaban. Miren ahí detrás las historias que yo también cargo sobre mí. Lo cierto es que la poesía siempre estuvo
en mi necesidad: la poesía y la justicia. Y la busqué ahí donde en general no pensamos que se haya. Yo tengo un texto largo, un texto que se llama precisamente Buscando la belleza en los patios del hospicio. Y tal vez románticamente, e influenciado por el surrealismo, quizás quise buscar inicialmente la belleza en la locura. Y después me di cuenta que un mundo es el de la locura, como espacio, como proyección, como imagen de la locura del mundo, y otra cosa es la realidad atroz, el castigo, la pobreza, la marginación que sufre la gente internada hoy por hoy, como ayer, en los hospitales psiquiátricos. Y en Figman, y en definitiva, voy a buscar eso, voy a buscar la belleza de la locura, pero también conociendo ya lo atroz que es la vida en un hospicio, y habiendo leído sus poemas, me digo para mí mismo: yo no podré sacar a todos los internos del hospicio, pero puedo por lo menos tratar de sacarlo a Jacobo Figman, y en ese símbolo poder también contribuir a que la vida de los internados en general cobre un lugar, una dimensión, un conocimiento que tal vez pueda ayudar, si no a cambiar drásticamente, así de alguna forma a traer reparo, alivio, dulzura, un poco de agua en un desierto y en una sed infinita. Y cuando ya pensaba que nunca encontraría a Figman, porque la respuesta era negativa en cada hospital, volví por segunda vez al hospital, movido por esas señales a veces que no son de la razón o que no las encuentro desde la razón, pero que existen en el mundo cuando uno es capaz de mirar el mundo con ojos de niños, aunque ya hayamos dejado de ser niños. Y tras una de esas señales, larga de relatar aquí, volví al hospital, y esta vez sí lo hallé, y ahí, será el comienzo de una dura y larga lucha para tratar de que Figman recobre su libertad. No logré que el Estado reconociera el crimen que habían cometido al internarlo, pero sí logré al menos que Figman, en los últimos años de su vida, los fines de semana de su vida, pudiera tener mi casa, compartir la fraternidad, el amor, un poco de luz, no para un hombre oscuro, pero sí para un hombre que había sido condenado, a pesar de tener tanta luz, o precisamente por tanta luz, a vivir en lo peor de las sombras con que el poder castiga lo que no quiere ver, o lo que no puede ver, o no puede entender. Y ahí está esa lucha que yo pensé que se terminaba con la muerte de Figman y con mi exilio, porque fue duro, muy arduo tratar de que Figman tuviera un poco de amor, un poco de libertad, pero también el reconocimiento que la cultura le había negado a su corta pero maravillosa obra poética, y a su pensamiento filosófico, y a sus dibujos y pinturas. Algo de eso lo logré. Después, en el 76, 77, al igual que otros intelectuales y artistas argentinos perseguidos por enfrentar a la dictadura militar de aquellos años, tuve que irme al exilio. En el exilio, una de las cosas tristes que me daba la situación, el sentarme de golpe de frente al cielo y pensar
lo que estaba allí en mi país, era pensar obviamente en la persecución, en la muerte que corría por las calles a toda hora. También me tocaba ver que poetas, por ejemplo como Miguel Ángel Bustos, con quien habíamos conocido a Jacobo Fickman, con quien habíamos realizado los tres el único recital de poesía que Fickman participó en su libertad, también estaba desaparecido. O sea, Fickman desaparecido en un cementerio, donde seguramente ya lo habrían puesto en una fosa en común, porque yo estaba en el exilio y nadie iba a buscarlo, y así pasó. Y Miguel Ángel Bustos, ese otro gran poeta y amigo de Fickman, desaparecido esta vez por el Estado terrorista. Y a veces pensaba en Miguel Ángel y pensaba en Fickman, y pensaba que cuando volviera al país, ¿con qué me iba a encontrar? Cuando volví al país, porque uno vuelve al país, porque ningún terror es eterno, y porque uno ama lo que pierde y lo ama más que nunca, cuando volví al país, volví al Hospital Borda, y recuerdo que allí fui partícipe de una humildísima pero hermosa ceremonia. Fue casi el primer acto que hice en el retorno al país. Poner el nombre de Jacobo Fickman a la humildísima biblioteca que tiene el Hospital Borda. También quise saber de Miguel Ángel Bustos y me encontré con su hijo, ya un muchacho, que había estado presente siendo niño en el secuestro de Miguel Ángel. Y vi que él se había convertido en un poeta, en un joven poeta. Ahí están las vueltas de la vida. Y también vi que poco a poco hubo jóvenes que leyeron la obra de Miguel Ángel Bustos, y hubo jóvenes y no tan jóvenes que empezaron a leer, a reivindicar, a conocer la obra de Jacobo Fickman. Y entre esos años que van pasando y pasando, ahí aparece de golpe Alan, que quiere conocerme, que había leído algunas de las tantas cosas que yo había escrito sobre Fickman, le di también algunos otros materiales, él investigó por su lado, y así se gestó este homenaje de gente de otras generaciones, con todo el valor simbólico y gigantesco que tiene esto, porque ellos no lo habían conocido a Fickman. Y es muy hermoso para mí que en la obra se cuente, se resucite los poemas de Fickman, el dolor de Fickman, pero que también la gente vea que la fraternidad existe, que los poetas, como alguna vez dijera Paco Urondo, otro gran poeta desaparecido, tienen el privilegio tal vez de reivindicar uno de los valores que en la sociedad se pierden mucho, que es el de la amistad. La amistad entre los poetas suele ser fuerte. Así fue, por ejemplo, mi amistad con Jacobo Fickman, y así veo que también ese vínculo de fraternidad, de amor, de búsqueda de lo profundo de la existencia, se da en poetas, se da en dramaturgos, se da en actores, entre otros, este grupo tan joven que está poniendo en pie la historia de Fickman, la amistad que tuve con Fickman. Y fue de ellos la invitación a que yo me integrara, contando cada día durante las representaciones en 5 instantes, de unos 5, 6 minutos, 7 cada uno, recuerdos míos sobre Fickman y sobre nuestra amistad, y sobre la poesía de Fickman y sobre lo que yo escribí sobre Fickman. Y ahí entonces podemos decir que cobra otro sentido lo que yo dije al principio. Soy un partícipe necesario, no porque sin mí no se pueda dar la obra, porque se daría de otra forma,
pero soy partícipe necesario en la ceremonia de resucitación que se provoca en ese yo soy Friedman, porque creo que debo ser uno de los muy pocos, ya cumplí 70 años, de los que quedan vivos y que conocieron, que tuvieron el halago y la gracia de conocer y disfrutar de la amistad de Jacobo Friedman.